Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo podcast de Estudio 6, el número 44. En este mes aniversario, que como quienes sigan las desventuras del canal, y aquí queremos en unos instantes más dar un pequeño agradecimiento, he estado bien movido, ¿cierto? Ya tuvimos nuestra Teletón del canal, hemos estado lanzando pequeños clips en redes sociales o aquí en YouTube, alusivos a nuestro segundo aniversario, esta fecha que en algún minuto pareció tan lejana y tan difícil de cumplir, y que estamos técnicamente a menos de, a 2 semanas aproximadamente, o menos, de cumplirla, los 2 años de Estudio 6. Este proyecto, ¿cierto?, que tuvo un origen bien especial, que fue un poco una apuesta personal y que gracias a ustedes, y no me refiero solo a quienes han aportado, no es verdad en términos de dinero, sino que también a su sintonía, sigue en pie hoy, casi 2 años después, casi porque nos quedan unos cuantos días. Y justamente de esto quería hablar, porque esta semana tuvimos, el podcast de la semana pasada tuvo un rating, pese a que tuvo buenos comentarios, tuvo un rating bajito. Pero tengo que decir que el episodio estrenado este lunes ha tenido un rating impresionantemente alto. Yo diría que hacía mucho tiempo que no teníamos algo así. El episodio vinculado al Tacnazo de 1969, ¿cierto? Y por lo mismo yo quiero agradecer, porque además este altísimo rating que ha significado, llegó a tener en las primeras 24 horas más de 600 visitas y más de 30 horas más de 33 horas de reproducción, lo que significa una cifra altísima para las estadísticas del canal. Y desde ese punto de vista, para nosotros es un motivo de orgullo, de gran orgullo, que todavía sigamos sacando material que sea de vuestro interés, donde recibimos comentarios, algunos positivos, un par de comentarios medio histéricos al inicio, de personas que aparentemente, con severas faltas de redacción, no entienden lo que ven, y quieren que uno interprete a la pinta de ellos las cosas que son como son, pero en general una muy buena reacción de la reacción del público, que una vez más nos ha premiado con su preferencia. Y por supuesto queremos agradecer a esas personas que además han permitido que haya un aumento en el número de suscriptores al canal, que también por supuesto uno quiere reconocerlo. En las primeras 24 horas de emisión del episodio llegaron 9 suscriptores nuevos y, como dije, más de 650 visitas al video, que es una cifra bastante alta para nuestras limitadas capacidades de difusión, que no son imposibles, pero son bastante restringidas, ¿cierto? No somos un canal grande, y queremos dar, como dijimos, manifestar nuestra gratitud hacia todas esas personas que se han tomado el tiempo de acompañarnos durante este tiempo, que cuando han formulado una crítica se ha formulado de forma educada y de forma respetuosa. Aquí siempre estamos llanos a recibir comentarios, críticas constructivas y opiniones que muchas veces nos han permitido también corregir ciertos temas, ir mejorando de a poco dentro de nuestras modestas posibilidades, y eso se agradece mucho, sobre todo en este mes que uno está más emotivo porque estamos en nuestro mes de aniversario. Por supuesto, señalar, estamos en unos días muy especiales también, colocándonos un poco en contexto deportivo, días un poco dramáticos, ¿no?, para el fútbol chileno, donde realmente ya estamos pasando por una crisis que no tiene parangón, diría yo, en nuestra historia reciente del fútbol, de la selección chilena. Quizá en el magazine que viene o en el subsiguiente, no quiero comprometerme con fecha, en el de noviembre o en el de diciembre, podríamos tratar también un poco este tema con algún entendido en historia y fútbol, porque de verdad es una situación crítica que creo que viene al cabo de tomarla en cuenta, ¿cierto? En un mes muy especial también, no solamente estamos de aniversario, es mes de elecciones municipales, y ya hemos lanzado el reclame del episodio del próximo 21 de octubre, donde aludimos de alguna forma, no a una elección municipal, pero sí a una gestión alcaldicia. Ya el reclame está circulando en las redes sociales, y esperamos también de todo corazón contar con vuestra preferencia en sintonía en esa emisión, que es muy especial para nosotros, que es la emisión previa al aniversario. Y nuevamente quiero insistir, agradecer la adhesión, también comentar que así como tenemos 13 episodios que ya han superado hasta esta fecha las 1000 reproducciones hasta la fecha de grabación de este podcast, que yo lo he comentado,
no se graba inmediatamente antes de... se graba generalmente con 24 horas de antelación a su emisión. Hasta esta fecha ya tenemos 13 episodios que han superado las 1000 visitas, y de esos 13 ya llegamos al quinto esta semana, que ha superado las 2000 visitas, y es muy probable que antes de fin de mes lleguemos al sexto, cosa que también nos tiene muy satisfechos y muy agradecidos de vuestra preferencia, porque quiere decir que ustedes también como público han seguido confiando, más allá del tema de las teletones del canal, en este proyecto de esta casa, que como decimos siempre es vuestra casa y la casa de las historias con historia. Bueno, y respecto también de las personas que colaboraron en la última Teletón, se cumplió con hacer la mención de agradecimiento este lunes 14 en el episodio del Tacnazo. Una persona desde Perú nos preguntaba que por qué ocupábamos el término Tacnazo, y tuvimos que explicarle que era por la sublevación del regimiento Tacna. También me agrada mucho que haya tenido tal éxito de sintonía con estos más de 650 visitas en sus primeras 24 horas, porque de alguna forma estas personas que confiaron materialmente, en términos de recursos, en el canal, su mención de agradecimiento va a tener una visibilidad muy alta por la cantidad de visitas que tiene el episodio. Por lo tanto, nos deja este episodio 82, nos deja muy contentos. Que este jueves, o sea, mañana, desde la perspectiva de la emisión de este podcast, va a ser, también vamos a sacar en redes sociales una especie de pequeño video conmemorativo de los 2 años del canal, que va a ser subido oficialmente a la red social, al Instagram del canal, a mi Instagram personal también, y probablemente actualizado a la comunidad del canal el día del aniversario, ¿ya? Que es este 28 de octubre, ¿ya? Esperando que no suceda nada extraño en los días anteriores. El video ya está armado en todo caso, y con la melodía de lo que esperamos de aquí a un año más sea nuestro jingle. Ya tenemos una melodía allí que ya la hemos hecho circular parcialmente en otros videos. Dicho esto, ¿cierto? Nuestras clásicas menciones a nuestros avisantes o colaboradores, ¿cierto? En primer lugar, como siempre, a nuestros amigos de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Si necesitas, y tú tienes un emprendimiento o una idea y necesitas que crezca en la web, contáctalos en su correo electrónico hola@newendigital.cl, en su página web newendigital.cl y en su Instagram @newendigital. Ellos te ofrecerán un presupuesto a la medida de tus necesidades para que tú puedas dispararte con tus expectativas y el cumplimiento de tus expectativas más bien en el Internet. También a nuestro amigo FM con su podcast que ha vuelto en Gloria y Majestad, su podcast Tenemos las Noches Contadas, ¿cierto? Donde cultura y libros al alcance de un podcast, que es quincenal. La semana pasada, ¿cierto? Fue emitido en una hora antes de la emisión de nuestro podcast, y que pretende ir creciendo con su programación, ¿cierto? Idea en la que lo seguiremos apoyando a Felipe, nuestro amigo que, como además ustedes saben, ya ha debutado como escritor, ¿cierto? Lo invito a que consulten por su libro Papeles Fallidos en su cuenta FM Cuentacuentos, ¿cierto? Esta aparece en la descripción, o sea, en la pantalla en este momento, para que puedan disfrutar de su extraordinaria pluma. Y por último, ¿cierto? Como avisantes, nuestros amigos de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Si quieres comprar, vender o arrendar una propiedad, deja tu negocio inmobiliario en su gestión y podrás ver excelentes resultados, ¿cierto? Contáctate con ellos en fmarilao@vbp.cl y deja tu gestión en muy buenas manos. También, y antes de entrar en el tema que nos corresponde tratar hoy día, recordarles que pueden colaborar con nuestro canal aportando en el Flow, que tenemos a vuestra disposición. Lo dejamos siempre en la descripción de cada video, ¿cierto? Desde 1.000 pesos, que es el aporte mínimo, pueden aportar. Con 5.000 pesos tienen derecho a una mención de agradecimiento, ¿cierto? Las últimas personas que aportaron en la Teletón tuvieron acceso a una mención de gran difusión en su agradecimiento. Y también, por supuesto, para quienes desean aportar o en dólares o desde el extranjero, fundamentalmente desde el extranjero, tienen la posibilidad de aportar en el PayPal, que está en la descripción del canal, ¿cierto? Esos aportes nos permiten no solamente seguir adelante en términos de ir cubriendo los gastos propios del canal, sino que
eventualmente nos permiten manejar más tiempo para sacar más proyectos adelante de la mano del canal. O sea, de alguna forma nos dan un poco más de libertad creativa para tener tiempo para sacar e ir aumentando nuestra programación como lo hemos ido haciendo hasta acá, ¿cierto? Y hemos ido cumpliendo con las promesas de cada vez que hemos estado sacando las teletones, etcétera, etcétera. Y como siempre dijimos, dejamos nuestro flow en la descripción de cada video y en el PayPal en la descripción del canal. Por 5.000 pesos pueden tener acceso a una mención de agradecimiento y por 10.000 tienen derecho a solicitar un tema para ser tratado, conforme a nuestra línea editorial, en un episodio o en un podcast, lo que en rigor se define más bien por la cantidad de material gráfico disponible. Y dicho esto, vamos a pasar a hablar del tema que nos convoca el día de hoy, que es de televisión. Y es que en Chile, ¿cierto? Hace un tiempo hablamos de teleseries, la semana pasada misma en el episodio hablamos de 3 teleseries chilenas, ¿no es verdad?, que se dieron en el exterior. Y se han hecho series también, muchas veces y desde hace mucho tiempo, y series que duraron años, como Los Venegas, ¿cierto?, y otras series de menor tiempo de duración, pero que también duraron una buena cantidad de tiempo, muchas de ellas que eran copias de series extranjeras, Preso Multitud, La Nani y otras. Casado con Hijos, que ha durado, que tuvo varios periodos, de hecho, no solamente temporadas, sino que en periodos. Pero hay una serie, o una sitcom, vamos a plantearla en esos términos, que es la madre de la sitcom en Chile. En rigor, voy a plantearlo así, hubo series anteriores a la que vamos a hablar como Juntos se pasa mejor, donde había una sitcom de por medio, que era un programa que daba en la tarde Canal 13 a mediados de los años 60, pero que en estricto rigor nunca tuvo un elenco totalmente estable. Tenía elenco con actores relativamente conocidos, ¿cierto?, como Alicia Quiroga o como Leonardo Perucci y otros, Amelia Requena, pero de la que vamos a hablar ahora es una historia que nace desde el teatro para transformarse en el sitcom o la sitcom más importante de la era del blanco y negro en Chile, que le valió incluso a una actriz chilena recibir un premio internacional y años después el Premio Nacional de Arte, y que de alguna forma es el modelo, uno de los modelos que tuvo la televisión chilena para hacer series de ficción durante décadas. Se llevó el año 66, el Teatro de la Universidad Católica llevó a las tablas una obra llamada La Rebelde Debutante, obra de William Douglas Home, hermano, entre paréntesis, del ex primer ministro británico Sir Alec Douglas Home, que fue primer ministro durante 362 días entre el 63 y el 64, que trataba, ¿cierto?, sobre una debutante, vale decir, una muchacha que estaba entrando o saliendo de la adolescencia, que pertenecía a una familia de alta sociedad y que se transformaba en una especie de oveja negra de la familia, de una familia muy conservadora. Y algunos creativos empezaron a decir cómo podemos llevar esto a la televisión. Y así nace, en 1967, y en el canal de la Universidad Católica, Juan y en Sociedad. Juan y en Sociedad, en resumen, vamos a explicar primero un poco la trama, después vamos a hablar de los personajes y de alguna forma la importancia que tuvo. La trama era básicamente la misma: una familia, un matrimonio de extremadamente conservador y de clase alta, que tenían una hija única, que hacía notar en pantalla las diferencias generacionales entre estos padres, que eran personas ya de edad madura, y esta jovencita. Por supuesto, esto con las amigas de la familia, relaciones con ciertos vecinos, tenía un pololo, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ir presentando un poco a los personajes de la serie y cómo se iban relacionando entre ellos. Se trataba en la ficción de la familia Moller Mackay, una familia de lo más que hay de la más alta sociedad de Santiago, conformada por don Carlos Moller, encarnado por don Emilio Gaete, un destacadísimo actor de dilatada trayectoria en teatro, en cine y en televisión, incluso llegó a hacer cine en Argentina, La Pícara Soñadora con Mirta Legrand, por ejemplo, y quería una destacadísima carrera en teatro, por ejemplo, con La Pérgola de las Flores, y este dato es bien importante para lo que vamos a mencionar después, dueño de una voz profunda y una presencia muy elegante en cámara, y su mujer, doña Bebe Mackay, encarnada por una de las divas más grandes de todos los tiempos del teatro chileno, la gran Silvia Piñeiro. Silvia Piñeiro, también actriz de dilatadísima trayectoria teatral, televisiva
no cinematográfica, pero sí en teatro. De hecho, una de las figuras históricas, volvemos a la Pérgola de las Flores, en la Pérgola de las Flores, en su histórico rol como doña Laura Larraín, viuda de Valenzuela, donde hacía de pareja también de Emilio Gaete en la formación de los años 70, con él encarnando al alcalde Alcibíades, ¿cierto? Y aquí haciendo un matrimonio, que era un matrimonio de edad madura, muy conservador, muy sobreprotector con su hija única, pero de buen corazón, ¿cierto? Esta pareja actoral, ¿cierto? Emilio Gaete y Silvia Piñeiro no tenían, se llevaban muy bien entre ellos, pero no eran ni pareja ni nada en la vida real, ¿cierto? Ella era separada de un señor de apellido Contreras, Emilio Gaete era casado, pero la gente los tendió a relacionar gracias a Juani en sociedad, de tal manera que hubo mucha gente que suponía que eran matrimonio de verdad, lo que no era cierto. El tercer integrante de la familia era la hija, Juani Moller Macay, encarnada por una jovencita que también trabajaba en una serie que se llamaba El Litre, llamada Sonia Viveros, una de las grandes divas de las teleseries chilenas, ¿cierto?, en la década del 80, protagonista también de un tema del que hablamos aquí en un podcast anterior en septiembre, de Martín Rivas, encarnando en 1979 a Leonor Encina, que participaría de grandes éxitos de la pantalla chica como La Madrastra, Alguien por quien vivir, que fue la madrastra la más grande de las teleseries hechas en Chile en todos los tiempos, ¿no es verdad? En 1981. En el 82 protagonizó Alguien por quien vivir, que es el gran éxito de ese año de la televisión chilena, ficción, La Torre 10, ¿cierto? La gran teleserie producida por Televisión Nacional, que este año cumple 40 años. En una de esas le vamos a dedicar a lo menos un short, porque es un gran hito también para la televisión chilena. Marta a las 8, Bellas y Audaces, Villa Nápoli y otras. Una gran actriz que nos dejara tempranamente el año 2003. Este era el trío protagónico, ¿cierto? Estos dos padres de edad madura, restrictivos, sobreprotectores, conservadores, de alta sociedad, y esta niña joven que era hija de ellos, la hija única, sobreprotegida, y que quería descubrir un mundo por conocer en plena ebullición social y efervescencia social de los años 60. Además, a ella se complementaban otros personajes que eran secundarios a esta familia, pero que eran de gran importancia. Por una parte, la mejor amiga de doña Bebe Macay, que era la Cotocó Pereira, otra mujer también de alta sociedad, encarnada por la querida Nelly Meruane, ¿cierto? Que era la gran amiga de ella, amiga y confidente, y que de alguna forma era la gran aliada del matrimonio Moller Macay para tratar de mantener a Juani entrando en esta sociedad, alta sociedad, controlada, sin ahogarla, ¿ya? De alguna forma era como la confidente de ellos, sobre todo de doña Bebe Macay, es un personaje de cierta importancia. El pololo, Felipe Aristía, el pololo de Juani, que era un muchacho también de muy alta sociedad, pero medio tontón, era medio pavuncio, digámoslo en chileno, encarnado por Jorge Guerra. Jorge Guerra, no es verdad, el mismo de que sería famoso, participaría en varias películas como Caliche Sangriento, y que sería famoso en televisión, o mítico en televisión, porque gracias a Juani en sociedad se hizo muy famoso, pero sería mítico gracias a su histórico personaje Pimpón. Y otros personajes secundarios como la vecina revista, doña Adriana Ortiz Conache, encarnada por la desaparecida también hace no muchos años atrás Violeta Vidaurre, y otros actores también de cierta o de gran relevancia que participaron incidentalmente en algunos episodios de la serie, como el gran Luis Alarcón, que nos dejara el año pasado, Bélgica Castro, Premio Nacional de Arte, y que tuviera una gran actriz de teatro, gran actriz de teatro, protagonista histórica de una de las mejores obras de la historia del teatro chileno, como es La Remolienda, ¿ya? Y aquí también vamos a hacer una postilla, porque su pareja, Alejandro Siekin, el autor de La Remolienda, además era guionista de Juani en Sociedad. O sea, a ese nivel de personajes estamos hablando que participaron en la realización de esta sitcom en su primera época. En un instante vamos a explicar por qué primera época, ¿cierto? Bélgica Castro, como dijimos, gran actriz, que además tiene una historia triste, trágica, pero bonita a su vez, de su fallecimiento con un día de diferencia con la muerte de su pareja, Alejandro Siekin, en 2020.
Y bueno, y otros actores como Tito Nogueira y otros personajes más, ¿cierto? La serie resultó ser un éxito rotundo de sintonía, rotundo. Recibió una serie de reconocimientos, premios, etcétera, etcétera. Y que, como dijimos, de alguna forma nos hablaba desde la perspectiva de una familia de alta sociedad, que no era tan glamorosa, ojo, porque además lo mostraban como una familia que era de alta alcurnia, de muchos recursos, pero que no era una familia ni ostentosa, ni déspota, sino que era una familia que tenía, en el fondo, aunque fueran gente de muchos recursos y mucho abolengo, que tenían problemas familiares como cualquier familia, ¿cierto? La diferencia de comprensión entre edades, entre padres e hijos, ¿cierto? Los amigos de la familia, en clave de comedia, como dijimos, basado en una idea inglesa, pero además gracias, primero, a la brillante ejecución de papeles de sus intérpretes, ¿cierto? Hay un par de capítulos o de fragmentos de capítulos dando vuelta. Hay un poco de esto en YouTube, particularmente hay un fragmento relativamente corto donde tratan de este tema en un muy buen programa llamado Una historia de telenovela, que hizo Canal 13 hace unos 20 o más años atrás. Y en otras plataformas de videos también hay hasta un episodio completo de la sitcom, Juan y Sociedad. ¿Cuál es el chiste de esta sitcom? Que, como dijimos, además de la muy buena idea que tenía de tratar esta diferencia de edad en clave comedia, la brillante ejecución de sus actores, vamos a referirnos a ello inmediatamente, y la extraordinaria pluma de un dramaturgo consagrado como era el gran Alejandro Zilch, que también llegaría a ser Premio Nacional de Arte, actor, director teatral y dramaturgo, autor, como dijimos, de una de las mejores obras, de las obras más brillantes que ha tenido el teatro chileno en su historia, como es La Remolienda. Como dijimos, fue tal la importancia de Juan en Sociedad que incluso su representación de Bebe Macay le valió a la diva Silvia Piñeiro el premio Ondas que entrega la Radiotelevisión Española a la mejor actriz iberoamericana en 1969. O sea, para la crítica en España y la crítica internacional, ese año no hubo una mejor actriz en televisión en todas las televisiones de Iberoamérica, contando España y Portugal, no hubo ninguna mejor que la Piñeiro. Como dijo, de hecho en una historia de telenovela, todavía estaba viva la Sonia Vivero, y ella dice, la Piñeiro es la Piñeiro, y ella nos explicaba cómo no había una sala en Canal 13 que tuviera su nombre, porque de verdad es una figura absolutamente excepcional en el Teatro Nacional chileno y en este caso para la televisión, sobre todo en esta etapa fundacional. La historia, como dijimos, fue un éxito, pero llegaría a su fin, esta primera etapa, y este fin, ¿cierto?, tendría lugar el 29 de diciembre de 1972, colocándonos en contexto, ya a estas alturas la situación país no daba mucho para comedia, el país estaba abiertamente polarizado y quebrado, social, económica y moralmente, y ya no había mucho margen para la risa. Por lo tanto, Juan en Sociedad baja el telón, siempre con un gran éxito de crítica y de sintonía, en diciembre de 1972. ¿Significó que la historia se acabara para siempre? No. En rigor yo a lo menos tengo registro de 2 versiones más o de 2 prolongaciones más de la historia, curiosamente en 2 canales diferentes, que no son ninguno de los 2 Canal 13. La primera de esas versiones tuvo lugar en Canal 9, en el canal de la Universidad de Chile en 1979. No tengo totalmente claro si alcanzó a emitirse desde el 78, pero sí tuvo lugar a lo menos durante el año 79, en una versión que se llamó Juan y 79, ¿cierto? Que tiene ciertas particularidades. Primero, nos cuenta un poco la continuación de la historia, ¿cierto? Con ya Juan y Casada, ¿cierto? Pero que tiene ciertas particularidades. Primero, como dijimos, ya no pertenecía a Canal 13, sino que pertenecía al Canal 9, que era una señal que varias veces lo hemos mencionado en episodios, en podcast, tenía un alcance mucho menor a Canal 13, y monetariamente y en términos de recursos materiales era más pobre que Canal 13. Y además había ciertas diferencias de elenco, porque si bien se repite la pareja protagónica de Carlos Moller y de Macay, o sea, de Emilio Gaete y Silvia Piñeiro, el resto del equipo ya era diferente, y por lo pronto ya Juani no era Sonia Vivero, sino que la que encarnaba a Juani era Consuelo Holzapfel. ¿Ya? Además de ella, habían otros actores involucrados en el reparto, como Tato Chacón
o Ramón Núñez, que años más tarde llegaría a ser también Premio Nacional de Artes de la Representación, un maestro de la actuación. En lo personal, he tenido la ocasión a lo largo de mi vida de verlo en vivo en 2 ocasiones en teatro, y un actor absolutamente excepcional en la escena teatral chilena, que según entiendo encarnaba al marido de Juani. Juani ya tenía hijos chicos, pero hijos al fin y al cabo a estas alturas, y duró hasta el cambio de señal de la Universidad de Chile en abril de 1980, cuando pasa de ser del 9 al 11, y ahí ya desaparece esta versión de Juani en Sociedad. Y otra en la primera mitad de los años 90 en Canal 4, La Red, que esta vendría a ser como una versión que también era un poco continuación de tanto de la histórica Juani en Sociedad como de esta versión Juani 79, pero manteniendo nuevamente a don Emilio Gaete y a la gran Silvia Piñeiro como el matrimonio Moller-Mackay, con el retorno de Sonia Viveros encarnando a Juani, lo que le daba mucho más lógica a la historia anterior, y con una hija ya superando la adolescencia encarnada por Valentina Poyarolo. Valentina Poyarolo sería una actriz de bastante presencia en teleseries durante la década del 90, en Playa Salvaje, Estúpido Cupido y otras. Que digamos tenía bastante más lógica, pero en un canal que, si ya Canal 9 tenía un alcance reducido de material y de sintonía, La Red era básicamente un proyecto mucho menor, y ese fue el último intento de llevar a cabo Juani en Sociedad. Hay que decir que del equipo estable de Juani en Sociedad, hoy en día no hay nadie vivo, ya todos han ido falleciendo, ¿cierto? Murió Silvia Piñeiro y y Sonia Viveros murieron entre el 2002 y el 2003. Emilio Gaete murió a comienzos de la década del 2010, Jorge Guerra lo mismo, y Nelly Meruane nos dejó en 2019, ¿cierto? Que eran, básicamente ellos 5 eran como el equipo protagónico estable de la miniserie histórica, o sea, de la sitcom histórica. ¿Qué podemos decir de estos actores, cierto? Que, como dijimos antes, tuvieron una destacadísima trayectoria. Particularmente Sonia Viveros fue una de las reinas de las teleseries chilenas de los 80, probablemente junto con Claudia Di Girolamo y Carolina Reyes, los grandes rostros que protagonizaron teleseries chilenas en esa década, ¿cierto? Además de haber protagonizado otros proyectos durante los 70, como Martín Rivas, de la cual hablamos acá. Nos dejó muy tempranamente, ¿cierto? El año 2003, ¿cierto? Ella estaba enferma de lupus hacía muchos años, ya había tenido una crisis gravísima de salud en el año 85. Y particularmente tenemos que hablar de la gran Silvia Piñeiro. No vamos a hablar de su cariz político, que es muy evidente, una actriz que manifestó ser una mujer de derecha toda su vida y que manifestó particularmente en un gremio particularmente cargado hacia la izquierda. Una de las grandes divas del Teatro Nacional chileno se declaró abiertamente pinochetista, pero no es de eso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de su reconocimiento. Primero, ya habíamos dicho, ganó el Ondas el año 69 como la mejor actriz de Iberoamérica, y en 1988, muy merecidamente, y cualquier persona con sus funciones cerebrales normales y de conocimiento histórico lo va a entender así, muy merecidamente ganadora en 1988 del Premio Nacional de Arte, ¿cierto? Una de las 5 actrices, mujeres, que han recibido ese reconocimiento, ¿cierto? María Canepa, María González, la gran Bélgica Castro, que la mencionamos recién, la gran Ana González, que cualquier terminología no es suficiente para referirnos a la gran Ana González, y doña Silvia Piñeiro, que ganó en 1988 el premio, teniendo como o sea, en el teatro con grandes papeles, ¿no es verdad?, Sara Bernard, El Tango Ruso, y La Pérgola de las Flores, por supuesto, compartiendo escenas justamente, entre otros, con Anita González. Y en televisión teniendo varios papeles destacados, pero fundamentalmente este histórico de Juani en Sociedad, en sus 3 periodos. Juani en Sociedad histórico de Canal 13, Juani 79 en Canal 9 y Juani 2, porque así se presentó, en La Red, donde de alguna forma se obvió la versión de Canal 9. Ganó este premio en 1988, con lo que se consagraba como la actriz más laureada de la historia de Chile. Y de alguna forma merecido para hablar de una sitcom que tuvo todo el brillo de sus tiempos y que de alguna manera fue madre de las series de ficción, distinto a las teleseries,
con la pluma, como dijimos en su temporada original, en su periodo original hasta el 72 del gran Alejandro Siekin, en un hito histórico de la televisión chilena. Bueno, y con esto ponemos fin al podcast del día de hoy, este podcast 44, sobre esta histórica sitcom Juan en Sociedad. Nuevamente queremos agradecer vuestra sintonía en este podcast, los pocos pero locos que estuvieron en el podcast de la semana pasada, los muchos más que han estado en el episodio que estrenamos este lunes sobre el Tecnazo, que esperamos que sean los mismos o más aún en el episodio que estrenaremos el lunes 21 sobre una gestión alcaldicia. Ya el podcast está, o sea, el reclame respectivo está circulando en redes, ¿ya? Y esperamos que este podcast hoy día sobre este tema, que suena liviano, pero que nos pareció importante recordar. La televisión nos entrega ciertos momentos emotivos que son dignos de traer a la memoria, por muy insignificantes que parezcan, que ojalá haya sido de vuestro agrado como una especie de relajo dentro de todas las cosas terribles que nos toca pasar como país en términos sociopolíticos y también deportivos, viendo la crisis de la selección chilena. Antes de despedirnos, y nuevamente agradeciendo vuestra compañía, recordar nuevamente a nuestros amigos y avisadores, ¿cierto? Nehuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Contáctalos en hola@nehuendigital.cl, su página web nehuendigital.cl y en su Instagram @nehuendigital. También el podcast de nuestro amigo FM o Felipe, tenemos las noches contadas, que está en pleno crecimiento de programación. Insistimos en esto: podcast quincenal, cultura y libros al alcance de un podcast, el entrevista a diversas personalidades, ¿cierto?, del mundo cultural y editorial, para contarnos de qué va ese ambiente que es bastante más misterioso de lo que uno piensa, y él siempre con interesantes invitados desde ese punto de vista. Y nuestros amigos también de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Si tienes una compra-venta o un arrendamiento que quieres dejar en manos expertas, contáctalos en fmerilao@vbp.cl. Nuevamente también los invitamos a seguir colaborando con el canal en nuestro Flow, que figura en la descripción de cada video, y en nuestro PayPal para quienes vengan desde el extranjero o les sea más fácil aportar en dólares, que está en la descripción del canal. Esos aportes, además de cubrir gastos como cuentas propias del canal, como el plan premium que tenemos para la edición de los videos, o en su caso también para la para ir ampliando, porque nos permite, esa cantidad de dinero nos permite pagar cuentas y de alguna manera dedicarle más tiempo, aunque les parezca raro, al proyecto, y con esto ir ampliándolo en la medida de que nos sea posible, y tener más y mejor programación para ustedes, eventualmente comprar más equipamiento nuevo. Por eso los invitamos, aunque suene majadero. Y nuevamente, antes de despedirnos, agradecer su sintonía, recordarles que estamos en nuestro mes de aniversario, que tenemos la invitación abierta para que ustedes dejen sus preguntas a Pregúntale para el podcast de fin de mes del 30 de octubre, que lo vamos a llamar Pregúntale Estudio 6, donde recibiremos sus consultas sobre el contenido que tiene el canal, si que les ha dejado alguna duda, o bien dudas sobre el canal, ¿cierto? Obviamente cosas que uno no puede contar, pero cosas que pueden tener que ver con la nomenclatura que tiene el canal, o los acompañamientos musicales, etcétera, etcétera, para que nos sigamos conociendo un poco más entre todos. Porque de alguna forma esta experiencia puede deberse un poco a la voluntad de quien habla, obviamente, pero no sería lo mismo, no sería nada probablemente, sin su buena disposición, que ha dado pie a que hayamos conseguido llegar a los 2 años en esta emisora, Estudio 6, la casa, vuestra casa y la casa de las historias con historia. Sin más que agregar, invitarlos a seguir con nuestra programación habitual. Este lunes, como dijimos, tenemos estreno, probablemente tengamos un short, digamos, especial este fin de semana por cierta efeméride de no muy grato recuerdo, aunque hay gente que lo sigue glorificando, y seguir atentos a los estrenos de Estudio 6 para los próximos días, en especial en este mes de aniversario y en lo que venga. Agradeciendo su sintonía nuevamente, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.